Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami. Qué gusto, una nueva edición de nuestro podcast. Como siempre, mi persona, Gabriel Perosa, acompañado por mi amiga y socia Yenixa Molina. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Sabemos que semana a semana nos están siguiendo, están viendo información real, información cierta de lo que es el mercado de la vivienda en los Estados Unidos, en Miami, y eso es lo que queremos transmitir. Tú lo sabes, Jenny, queremos traer la verdad sin amarillismo, sin traer cosas que nos vayan a pensar que todo se está yendo porque vamos a una recesión, etcétera. Tenemos que analizar todo en su punto equilibrado, en su punto medio, hablando como debe ser, blanco lo que es blanco y negro lo que es negro. Así es. Y justamente para eso estamos aquí. Dónde Vivir en Miami estamos trabajando por ayudarte a ti y llevarte de la mano a conseguir una vivienda, pero también para que estés total y completamente informado. Por eso generamos este espacio de unos 15 minutos a la semana para que ustedes puedan tener esa información real y cierta. Quiero empezar, Jenny, con algunas noticias de la actualidad, algunas noticias de lo que tenemos esta semana que viene, la semana que pasó, en lo que tiene que ver con el acontecer económico. Una de las principales cosas que estamos viendo y que está sucediendo es que sube el salario mínimo en la Florida. Qué bueno. Sí, voy a poner un momentito en pantalla, importante poner aquí en pantalla lo que tiene que ver con eso. Básicamente el salario mínimo viene subiendo de las elecciones que hubo en el año 2020. En esas elecciones va a subir $1 anual. En todos los septiembre va a estar subiendo y vamos a ver un salario mínimo de $11. Va a seguir subiendo 23, 24, 25 hasta el 26, llegando a $15 el salario mínimo. O sea que ahorita en septiembre sube de 10 a 11. Sube de 10 a 11 justamente para todas las posiciones que no son el mínimo, que no son tip position, o que tengan tip o que tengan propina. Las de propina suben a 7.98, ambas van a estar subiendo $1. Eso es importante porque mejora la calidad de vida y mejora un poco el ingreso, sobre todo con la inflación que hay en este momento. Es muy importante que esto esté sucediendo. Otro punto que les quiero traer de la actualidad es que hubo noticia porque subieron las tasas de interés, rompiendo un punto de 6, rompiendo el punto de los 6. ¿Qué quiere decir esto? El 6% ya Freddie Mac está en las tasas de interés. Las quiero mostrar y ponérselas en pantalla. Esto quiere decir que la tasa a 30 años cerró en promedio 6.02%. Se rompe este celofán de los 6 puntos, del 6%. Sin embargo, hay que verlo contextualizado. Por eso nosotros hablamos de que lo que es la verdad y lo que no es la verdad. Esto es alto, esto es bajo. La gente se escandaliza y dice hace un año era 2%, era 3%. ¿Qué sucedió? Todo se está yendo. Pero es que el año pasado no era normal. Es correcto. Lo que nosotros tenemos que analizar, que no venimos de un mercado normal, quizás favorecía al comprador, pero no era un mercado normal. Veo varios escenarios. ¿Qué veo con el 6% como escenario? Primero, el escenario que veo es, hay que analizar que dicen, este es el punto más alto desde el 2008. No habían estado las tasas al 6% de interés. Pero, asimismo, Freddie Mac hace la acotación y pone un asterisco en todo esto y dice, pero señores, del año 71 al año 2000 que nosotros llevamos registro, las tasas de interés eran del 7.8% en promedio. O sea, durante los últimos 30 años, antes del año 2000, las tasas fueron 7.8. O sea, ¿qué quiere decir? Eso es un mercado que estuvo bastante sano. Que realmente lo que hemos tenido después del año 2000, donde subieron más, en el 2008 llegaron al 6%, 7%, 8%, hasta 10%. Y hoy en día las vemos en 6%. No estamos en un mercado descabellado. No. Estamos viendo que históricamente fue así. Por eso no debemos alarmarnos y decir es que el mercado se dañó. El mercado está ajustándose. El mercado está dentro de su camisa de fuerza, está logrando la comodidad, y eso para nosotros como representantes de vendedores o de compradores sabemos que es un momento de transición, pero interesante, muy, muy, muy interesante. Y el segundo análisis que hago aquí muy rápidamente, otra vez en pantalla, pueden ver que aquí se me fue esto, vamos a ver un momentito, esto de la misma página de Freddie Mac, va a empezar otra vez lo que siempre has hablado tú, Jenny, el mercado del 5-1, las tasas de 5-1, 5 años fijas y luego variable por 25 años. Esas están al 4.93. Eso es una opción realmente interesante porque nos permite tener una tasa un poco más adecuada y los escenarios a 5 años
son interesantes. Es una solución para las personas que están buscando comprar propiedad y que quieren bajar su pago mensual. Entonces tenemos 5 años con un interés inferior que el de 30 años fijo, en este caso es un por ciento menos, y ya a los 5 o 6 años tú te vas a interés variable, puedes refinanciar. La opción de refinanciar siempre existe, que te ayuda en un futuro a, si suben mucho los intereses, ya acomodarte. Sí. Es así, entonces vemos estas opciones 5-1, el mercado empieza a ajustarse y los bancos tienen que saber que van a buscar el negocio y buscando el negocio van a dar las opciones. Es que los préstamos de 30 años fijos no eran tan populares antes de la pandemia, ¿sí? O sea, sí. No era un préstamo, era mejor 525 o cualquier tipo de producto como que te daba la opción de al principio tener un interés bastante inferior. Correcto. Entonces, bueno, esas son noticias de actualidad. Otra cosa importante en este punto, estas tasas suben al 6% porque la FED, la Reserva Federal, se reúne martes y miércoles y se estima que vayan a subir el encaje legal, los puntos de las tasas de referencia. Al subir esa tasa interbancaria, nosotros vemos que los bancos una semana antes, históricamente lo vemos aquí, la reunión anterior de la FED fue en julio, aquí subió, la otra fue en junio, aquí subió, suben, ven cómo afecta el FED y vuelve a bajar un poco y se van reacomodando ellos. Una semana antes toman previsiones porque saben que la tasa va a subir. Entonces estamos en un reunión de la FED, vamos a ver qué nos depara. El podcast de la semana que viene le estaremos trayendo noticias sobre qué decisión toma la FED, que de seguro va a volver a subir las tasas de interés. Habla el presidente de la FED que efectivamente ellos, su punto van a no seguir subiendo las tasas de interés, buscando que la inflación vuelva al 2%, que es el promedio sano e histórico que debe existir. No debe ser negativa, pero tampoco en los puntos de 8%, sobre todo que de los informes que salieron esta semana del aumento de la inflación está desacelerándose en el histórico año, pero sin embargo de mes a mes hubo un aumento del 0.1%, sin embargo la gasolina bajó alrededor de un 10%, entonces estamos viendo cómo la economía está nuevamente, nuevamente en ajuste y la FED está impulsando esos ajustes para ver un 2% como una inflación sana. Bueno, hablé bastante en este punto de entrada, dije un solo punto y me llevé como 4 puntos que incluso no tenía previstos todos, pero quiero dejarte a ti, Jenny, un poco que hables de qué nos traes el día de hoy. Sé que tienes unos puntos ya del real estate bien interesantes. Sí, yo vengo a hablarles del mercado nacional, y cómo está funcionando el tema de los precios, de la asequibilidad de la vivienda y bueno, esto es lo que quiero expresarles. Okay. Lo primero que les voy a hablar es la apreciación. Volvemos al punto, estamos en una desaceleración, no una depreciación de la vivienda y en esta gráfica podemos ver cómo están funcionando los precios comparados al año pasado. Entonces, si vemos en julio, nosotros tenemos un 15.8% superior los precios de la vivienda. Okay. Venimos el punto más alto en marzo, teníamos 20.9% más que el año pasado en precios de la vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de la vivienda está decreciendo de mes a mes, pero sigue siendo bastante superior al del año pasado. Correcto. ¿Sí? Correcto. No llegamos al punto de depreciación, estamos en desaceleración. Hablemos, esto es mercado de los Estados Unidos. Sí, nosotros, este es mercado de los Estados Unidos. Las estadísticas del mercado local salen el 20 de septiembre, entonces para el próximo podcast le vamos a traer esta información para el mercado local con una fuente como es la Asociación de Realtors de la Florida. Excelente, excelente. Sí, es un poco para ponerlos en contexto, estos son números nacionales, pero números interesantes. Son interesantes, sabemos que, y como siempre lo hemos dicho aquí, que el mercado en Miami se mueve diferente. Esto es bueno saber qué está pasando a nivel nacional y ya la semana que viene vamos a comparar qué es lo que está pasando en el mercado local y cómo lo vemos en relación al mercado nacional. Excelente. Otra gráfica que les quiero mostrar es el inventario.
¿Qué sucede? El inventario, no hay tanto inventario como el que pensábamos que iba a salir al mercado. Si comparamos esta semana, estamos hablando, esta es la semana que terminó el 2 de septiembre. Okay. En esa semana tenemos un 26.3% más de inventario comparado con el año pasado, con el 2021. Sin embargo, tenemos un 5.4% menos que en el 2020 y imagínate un 42.2% menos que en el 2019. Entonces, el nivel de inventario aún sigue siendo bajo. O sea, que en el año 2019 nosotros teníamos un 42% más de inventario que el día de hoy. Sí. Increíble, sí. Increíble. Entonces, esas son las cosas de la economía que nosotros tenemos que ver en contexto y traer sí. aquí en donde vivir en Miami. Sí. Porque la gente empieza, no, es que los precios subieron, es que sí, pero si solo vemos un factor, nos asombramos. No, es que los precios se dispararon, pero tenemos que ver cómo el inventario hoy cayó y eso hace que suban los precios. O sea, es un análisis completo, es una visión holística de la situación sí. para poder comprender dónde estamos y a dónde vamos. Claro, y es el tiempo el que va a llevar al mercado su estado natural. A medida que vayan saliendo propiedades al mercado, que los intereses, el efecto de los intereses vaya siendo lo que ellos quieren en el mercado, todo va a tender a normalizarse. Correcto. Pero por ahora el inventario sigue siendo bajo. A mí me apasiona, Jenny, este tipo de números. Y cómo es el histórico, cómo va desarrollándose. Nosotros que de semana a semana lo vamos viendo aquí, día a día, asesoramos a los clientes. Me encanta porque realmente es cómo juegan unos números con factores sociales, económicos, cómo la ciudad de Miami se comporta distinto, cómo tú lo puedes pensar y analizar en positivo o en negativo. Sí. Hay gente que se paraliza con esto. Nosotros somos fiel creyentes que hay que seguir adelante. Por supuesto que hay que seguir adelante porque, el real estate es algo necesario para el inversionista y para cualquier persona. Vive en un techo, en una casa. Entonces tú tienes que saber cómo se mueve este mercado, tanto para comprar como para rentar. ¿A dónde voy? ¿Qué necesito hacer? En base a números. Correcto. Entonces aquí podemos ver cómo sigue el inventario. Sigue siendo bajo. El inventario sigue siendo bajo, por lo tanto, aún los precios, tú sabes, dependiendo del valor de las propiedades, vemos o no vemos que hay más ofertas o hay menos ofertas o de repente hay guerra en algunos precios hay guerra de ofertas. Todavía hay guerra de ofertas. Es correcto. Sí, bueno, puntualmente esta semana tuvimos el caso con uno de nuestros clientes y era justamente eso, el mercado en ciertas propiedades que son muy buenas, todavía se ve esa puja, Sí, el porcentaje es bastante inferior, la puja se ha frenado. En propiedades con un alto rango en precios no siguen habiendo 10, 20, 30 mil dólares por encima, pero cuando nos vamos a propiedades de 300, 350 mil, la gente sigue poniendo dinero por encima, siguen quitando la cláusula del avalúo, del appraisal, seguimos en un mercado, en ese rango seguimos peleando. Ok, perfecto. Seguimos peleando. Sí, es la experiencia que tenemos con los clientes en este momento. Y es el inventario está bajo, tenemos pocas propiedades en ese rango que funcionen para ciertos tipos de financiamiento. ¿Qué más traemos hoy entonces? La siguiente es la asequibilidad. Y básicamente para explicarles qué es lo que significa eso o qué significa esta gráfica. A ver, es una persona normal viviendo en una casa normal, ¿qué tanto puede pagar una hipoteca? Eso es lo que me dicen estos números y yo tomo como 100 el punto medio que se puede pagar. Desde el 90 nosotros vemos que ahora las personas pueden pagar el 98.5% de la hipoteca. ¿Y en qué se traduce eso? Para nosotros traduce que los efectos de los intereses y el efecto de los precios está influyendo en el mercado, en el movimiento del día a día de las personas. Correcto. Y que esto el mercado va a tener una reacción y va a tender a normalizarse todo. Eso es lo que nosotros podemos leer con esta gráfica. Vemos que en el año 2010-2011 era bastante fácil pagar una hipoteca y hoy en día estamos en 98.5. Sí, por primera vez, o sea, la gente se puede alarmar y diciendo, wow, pero estamos en negativo, ¿qué quiere decir? Que el averaje
promedio de la familia, del ingreso de la familia americana, no está pudiendo pagar una hipoteca promedio. ¿Sí? Estos números tienen un detalle que se lo pueden ver en el blog nuestro de cuáles son, qué significa ¿Qué significa promedio? Un promedio, sí. Pero en general es importante ver, y vemos la gráfica, yo te lo comentaba, Jenny, justamente que vemos cómo la gráfica nos muestra un manejo plano, luego un manejo que se va muy arriba y luego cae, que ese cae es el freno antes de la curva. O sea, es un poco, hay que frenar suficiente para lograr esa estabilidad. Tan sencillo como eso. No podemos agarrar una curva a toda velocidad como venimos, porque lo más seguro es que se nos salga de control. Entonces, eso es, no todo el mundo está teniendo acceso, pero ese no tener acceso hace que justamente la inflación se controle, que el inventario se controle y que volvamos a los niveles. Son las medidas que están tomando que están haciendo efecto y está bien. Está bien, es lo que se espera. Y está bien porque estas son las consecuencias o lo que se espera para que luego funcione todo para todos. Luego funcione para todos. Exacto. Venimos de una pandemia, venimos de un escenario que nadie se imaginaba. O sea, nadie pensó en marzo de aquel año que todo iba a pararse. Sí. De golpe, ni el gobierno, ni el ciudadano común, ni la vivienda, ni nadie. ¿Qué pasa? Ese movimiento tan brusco hace que ahora se tomaran medidas muy bruscas en el momento, pues no se podía caer en el foso, y hoy en día estamos viendo cómo reacomodarnos, así de sencillo. Exacto. Siguiendo con el mismo tema, la última lámina me dice, esto lo que nos habla es de la capacidad ¿cuánto es lo que tú dedicas de tu ingreso promedio para pagar la hipoteca? Si tú ves la gráfica en el transcurrir del tiempo, una familia promedio dedicaba el 11.6% de su ingreso para pagar su hipoteca en el 2013. Luego vamos al 2018, una familia promedio dedicaba un 18% y hoy en día un 25.4%. Lo recomendable es un 25%. Cuando te hacen los análisis siempre es el 25% de tu ingreso para la hipoteca. Estamos un poco por encima, pero es debido a todos los factores que estamos hablando, los intereses, los precios, que de alguna manera se van a ir reacomodando para que esto funcione para todos. Correcto, sí. Y seguimos en números sanos, o sea, si hablamos un 25%, seguimos dentro de las exigencias de los bancos, dentro de lo que se entiende en una economía sana, de una economía crediticia para bienes inmuebles. Exacto. O sea, estamos allí, la desaceleración es algo que está sucediendo y está sucediendo a un ritmo controlado. Tampoco vemos que se vinieron los precios en picada, ni las tasas de interés se dispararon históricamente más alto que nunca, que las familias no pueden pagar sus casas y las van a abandonar. No. O sea, el mercado sigue muy, muy bien. Sí, perfecto. Estos son números normales basados en todo lo que está sucediendo en el mercado. Estos son números, estadísticas que es bueno saberlas, es bueno saber que estamos ya en un 25.4 y que esto de alguna manera va a tender a bajar. Correcto. Para que funcione. Y es bueno estar informado de qué es lo que tú tienes que hacer, qué decisión tomar basada en esto. Totalmente. ¿Sí? Bueno, ahí es donde nosotros justamente te asesoramos porque en donde vivir en Miami, esa es la función. Claro. Tú y yo sabemos que aquí es educar, aquí es que la gente entienda y sepa cuál es su momento de comprar o su momento de vender, cómo debe hacerlo, cuál es la decisión más inteligente y toda esta información es justamente para que logremos el objetivo, llevarte de la mano a tomar una decisión consciente e inteligente para obtener tu vivienda o para vender de la mejor forma tu claro, hogar. Y recordemos que esos números son a nivel nacional. Miami se mueve diferente y ya la semana que viene le vamos a traer los números de Miami. Súper importante. Hay un punto que a mí me llamó mucho la atención y con esto quiero cerrar, Jenny. Voy a ver un poco aquí para compartir pantalla nuevamente de lo que tiene que ver con... lo que tiene que ver con el Banco Mundial. El Banco Mundial sacó un informe y tenemos una nota de prensa del mismo Banco Mundial donde dice que hay un riesgo de recesión mundial para el 2023. Sí. ¿Qué quiere decir? Todos los bancos centrales importantes del mundo, el Banco Central Europeo, la Fed, bancos centrales de las economías emergentes, han subido las tasas de interés buscando control de inflación. Se ha hablado muchísimo. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Hay un análisis que personalmente hice, que lo comparto con Jenny. Jenny lo compartió conmigo, de cómo nosotros debemos analizar esto desde el punto de vista del mercado inmobiliario de la Florida. ¿Qué pasa? El Banco Mundial, y me voy a permitir aquí viendo en pantalla lo que dijo justamente
el presidente del Banco Mundial, el presidente del Grupo Banco Mundial, él habla de que el crecimiento mundial se está desacelerando de manera abrupta y es probable que se produzca la mayor desaceleración a medida que más países entren en recesión. Me preocupa profundamente que estas tendencias persistan como consecuencias duraderas que son devastadoras para las personas en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Esto es grave a nivel del mundo, ver que las economías emergentes o las economías en desarrollo se van a afectar, pero estos momentos de quiebre en las economías en desarrollo son los momentos en que la economía de la Florida ha crecido más. Cuando México se afecta, cuando Brasil se afecta, cuando Colombia se afecta, Chile, Argentina, hay esa afectación porque mundialmente viene recesión desde el punto de vista teórico-económico, los capitales se refugian y el capital normal de refugio de muchísimas economías, tanto de Europa y todas las de Latinoamérica, es Miami, es la Florida. Así que lo que esperamos nosotros en el 2023 que Estados Unidos no esté en riesgo, porque hablamos que el Banco Mundial en su informe dice que son economías en desarrollo o emergentes, no incluye a Estados Unidos ni a Japón, muchas economías de Europa, Alemania, Gran Bretaña. No nos incluye a nosotros como una gran recesión, pero sí a todos esos países que guardan su capital en los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que ya Florida es una economía de $1 trillón. Posiblemente esto vaya a subir a $2 trillones cuando vemos todos esos capitales, porque se lo ponemos en términos muy sencillos. Y se lo decía yo a Jenny, el brasilero que produce una mesa como esta en Brasil, si su economía está bien, abre una planta, contrata más gente, produce más mesas porque se está vendiendo. Pero cuando en Brasil ve recesión y dice, no puedo colocar todas las mesas que hace, agarra su dinero y se lo lleva a los Estados Unidos y dice, lo voy a proteger en dólares, lo protegen en la moneda que sigue siendo la más dura, la más fuerte del mundo en este momento, incluso sobre el euro, protejo mi capital, espero que mi país, Brasil, se estabilice y luego si necesito, vendo mi propiedad, saco la renta que tengo en Estados Unidos y la vuelvo a traer para producir más mesas. Tan sencillo como eso. Entonces, lo que podría ser cualquier persona que analice esto del Banco Mundial dice, wow, viene una recesión mundial. Miami no es el caso y Estados Unidos tampoco se está viendo que sea el caso, pero Miami especialmente es uno de los lugares y refugio de muchísimo de ese dinero que huye de la recesión. Recordemos que el dinero es cobarde por naturaleza, el dinero va a donde lo quieren más. Sí, y va a pasar lo mismo que ha pasado cuando las crisis políticas en nuestros países de Sudamérica. Las personas tienden a venir para acá a proteger su capital. Totalmente. A proteger el capital, que la economía es muy estable. Muy estable. Ojo, y se protege muchas veces el capital. Esto es alguna cosa que quiero hacer un paréntesis ahí. El capital normalmente latinoamericano no es un capital de millones de dólares. Hay mucha inversión de millones, pero muchas veces es el clase media alta que quiere proteger 500,000, 200,000, 300,000 y ese es el mercado normal de Miami y ese es el mercado que se va a mover más. Hemos visto números habiendo otros blogs de lo que tiene que ver propiedades de lujo, donde se ve que las propiedades de lujo en lo que viene, y me gustaría que lo analizáramos, sobre todo yo sé que tú estás en eso, la semana que viene, podamos ver cómo la vivienda de lujo, cuando hablamos de lujo son viviendas de 1 millón hacia arriba, de 1 a 3 millones, de 3 millones a 5 millones, hay una línea ahí, algunos análisis que dicen que los inventarios van a subir a más de un año, lo que quiere decir que va a haber mercado de compradores en ese punto. Exactamente, eso es lo que las estadísticas dicen. El año que viene, el fin de semana que viene se lo vamos a mostrar, pero dicen que las viviendas de lujo ya pronto van a entrar en mercados de compradores. En mercados de compradores. Entonces, bueno, estamos viendo la actualidad. Qué gusto una vez más estar con ustedes, compartir estos 15, 20 minutos con esta información. Cada vez nos emocionamos más, traemos más información, comentamos muchísimas más cosas que no teníamos prevista en cámara. Pero recuerden, ¿dónde vivir en Miami? Está hecha para ustedes, para que ustedes estén informados y nosotros como realtors podamos darles información y podamos asesorarles. Recuerden, lo que necesiten pueden llamarnos, pueden contactarnos, mandarnos un email, un text, un WhatsApp y ahí estaremos para servirles. Un gusto, como siempre, despedirme y siempre dejar en la palabra a Jenny para que sea ella quien dé el cierre de este programa. Sí, bueno, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. Los que nos han contactado saben que aquí estamos en el WhatsApp, en el teléfono. Cualquier duda que tengan, nos llaman. Y nada, para nosotros es un placer atenderlos y no se olviden dónde vivir en Miami para cualquier pregunta de real estate que tengan.
Feliz día. Bye.